Yo hablaré de la obediencia, ¿de acuerdo? La obediencia de los laicos. Y es algo que yo creo que ya ha salido ayer, han salido en algunas preguntas, ha salido en algunos grupos por lo que pude yo escuchar, y es normal porque realmente yo pensaba que efectivamente dentro de lo que se hablaría extensamente y bien articuladamente, como hizo Fray Emilio y el resto del panel de ponentes, el tema de los laicos quedara quizás un poco, bueno, ¿y nosotros dónde? ¿Verdad? Y es normal, Vamos a ver. Los textos bíblicos de la carpeta de este año son, si los tenéis ahí, pero no pasa nada, los digo yo, son, primeramente, un texto de Juan 8 que dice: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El segundo texto, ligado a este, en cuanto a la libertad, dice: Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Por supuesto, Gálatas, como ayer decía la hermana. Ellos hablarán un poco más de la libertad, yo voy a tratar del tema de la obediencia, que está en la parte inicial. Es decir, si permanecéis en mi palabra, si permanecéis, seréis verdaderamente discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, la libertad solamente ocurre, solamente será como consecuente de la permanencia en mi palabra. Esa es la obediencia y por ahí quiero yo un poco dar algunas notas si me da tiempo. Permanecer en mi palabra y oír los laudes, la lectura breve era maravillosa y en esa dirección muy dura, prácticamente muy dura. Quien permanece en mí, quien no permanece en mí. Bien, esa es la obediencia. En la carpeta tenéis varios textos sobre la obediencia. Algunos excelentes. El 5 de Fray Javier. Cuando está hablando de la carpeta, está hablando de esta carpeta. La que ya presentó el viernes. Es que creían que era de la carpeta que es amarilla. No. La carpeta con el número 6 sobre este año. El punto 5 sobre la obediencia. Otro de Humberto de Romans. ¿Cómo debe ser la obediencia? El 7, por supuesto. Luego uno de Fray Emilio. Luego hay 3 textos, 21, 22 y 23, que hablan sobre el laicado. Uno de Tomás de Aquino, que habla sobre el gobierno de los príncipes. Tema típico clásico, y también está el Renacimiento, del gobierno de los príncipes. 22 y 23 de La Pira y de Aldo Moro, que bueno, los más jóvenes a lo mejor no nos suena tanto, pero Aldo Moro lo conocemos todo y lo que supuso y el final de su vida, ¿verdad? La obediencia de las actas de los capítulos generales. En esto no hay nada de los laicos. Es decir, al final, que hablan sobre hermanas, sobre religiosas, sobre frailes, no hay nada. No vimos, Óscar, poder poner algo de los laicos en la obediencia en las carpetas. Si veis en las carpetas no vais a encontrar nada sobre la obediencia de los laicos. No hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Una comisión para hacer un texto? Pues no. No, ni yo tampoco, Óscar. Ni falta que nos hace. Ni falta que nos hace. Y ese es el error. Ese es el error. Que nos dediquemos a hacer un texto, una estructura a semejanza o con cierto parecido a lo que vemos en los frailes y las hermanas y las religiosas. Ese es el error, y es el error que creo que siempre solemos caer. En la carta del maestro, si os vais y buscáis, no os contéis, sois el buscador de palabras, veréis que hay 51 referencias a libertad, a libre, a liberar, 51, frente a 11 de obediencia. Lo importante, efectivamente, son 51, la libertad. Pero hemos visto que solamente ocurre si permaneciese en mi palabra. 11 veces. El maestro trata 11 veces la obediencia y 51 de libertad. Miramos el final, pero vamos al final pasando por todo el camino hasta llegar al final. Miramos el horizonte. Bien, yo en estos minutos voy a poner mucho foco y mucha lupa intentando agrandar ciertos aspectos del laicado. Es posible que suene un poco dualista. Lo voy a hacer porque pone mucho foco y mucha lupa. ¿De acuerdo? Pero todo esto ha entreverado en comunión con la orden al completo de la familia dominicana, hermanos, hermanas, religiosas, laicos y laicos de diferentes colores. Hay laicos más del mundo laical y hay laicos pues más del mundo que a lo mejor dan, pues,
clases de religión o que se encuentran en el ámbito de las sectas en ciertas pastorales. Es decir, el laico tiene muchas tonalidades. Yo voy a poner mucho foco y mucho lupa intentando resaltar unos aspectos que creo que es importante. ¿De acuerdo? Y la clave y la frase es esta. La obediencia del laico ocurre en el mundo, dentro del mundo, sin salirse del mundo y según las formas del mundo. La obediencia del laico ocurre en el mundo, dentro del mundo, sin salirse del mundo y según las formas del mundo. ¿Y eso qué es? Ayer ya lo vimos en algunas intervenciones también aquí en la mesa, las preguntas del final. Eso es la familia. Lo natural, principalmente en la familia, que no es un invento estructural, ni una superestructura, ni una creación de las religiones. Lo natural, el matrimonio, los niños, los hijos, los adolescentes y sus cosas, los mayores y los ancianos, el mundo, los laicos. No hemos montado un convento, ni un capítulo conventual, ni una liturgia de las horas, ni un prior o priora. Ciertamente, dentro de las fraternidades y los grupos laicales existen esas estructuras, pero especialmente el laico se mueve en el mundo. Es al final del día, a la noche, que Pepe habla con Pepe y dice, mañana hay que hacer tal cosa, y mañana te acuerdas del otro, y esto, y los niños, a ver, la cartera, que esté todo puesto. Ese es su capítulo. Esas son sus reuniones. Esos son sus modos. Y mañana hay que ir a por las pastillas de mamá, y el miércoles hay que hacer tal cosa, y a ver si el fin de semana, pues resulta que hay que comer con tal. ¿Me explico? Eso es el mundo. Esos son los laicos. Porque los laicos nos movemos en el mundo, y nuestras obediencias son según el mundo. Y digo ahora mundo en el sentido de creación de Dios, no en el sentido de mundo mundano, que es otro matiz que a veces encontramos en la Biblia, ¿verdad?, en los evangelios. No en el sentido del mundo caído, el mundo mundano, sino en el sentido del mundo creado por Dios. Ese es nuestro lugar. Estoy harto, y posiblemente muchos de vosotros también, de ir a reuniones. Yo dejé ya de ir a esas reuniones, ya me harté durante años. ¿Qué es el laico dominico? Estaba harto de ir a esas reuniones. Creo que aún no han encontrado lo que es. ¿Por qué? Lo que decía antes. Porque miramos a los frailes, y miramos a las monjas, a los sacerdotes, a las religiosas, e intentamos hacer un apaño raro. La familia, el oikos, la economía, la polis, la sociedad, que está de pena, que está de pena. Algo tendremos que hacer. Algo tendremos que hacer. Ese es nuestro lugar. Esa es nuestra obediencia. Otra cosa, que efectivamente en esa comunión y con la gracia que tenemos de pertenecer a la familia dominicana, acudamos a los frailes, a las religiosas, a las hermanas de clausura consagradas, que saben más, que tienen esa formación. ¿Qué hago en esto? ¿Qué hago en aquello? Efectivamente. Pero al final decimos, pero dime algo más. No, lo tienes que hacer tú, con tus luces, en el mundo. Te van a decir por aquí y por allá, yo creo que esto, cosas generales. A veces queremos ya todo ahí puesto, unos hitos marcados. No. ¿Por qué en el mundo? ¿Y por qué intentamos hacer copia mal hecha de los frailes y los religiosos y los sacerdotes? Porque como uno está en el mundo, lo sabemos todos, oye, es que ha pasado el día, llega la noche y no he pensado en Dios. Es que no me acuerdo de Dios. Pues claro que no, es que es el mundo. En el mundo te olvidas de Dios. Cuando estás rezando, rezas cosas de Dios. Cuando estás en el convento, hay unas horas litúrgicas. Cuando das charlas a niños, a catequesis, la Eucaristía, los frailes, las religiosas predican, hablan de Dios. El laico está en el mundo. Efectivamente, el médico, ¿cómo va a estar si está operando pensando en Dios, en un salmo, en no sé qué? Antes sí, después también, en momentos concretos. Pero su vida es en el mundo. Sus obediencias son según la forma del mundo. Y esto no lo queremos los laicos.
y hacemos apaños raros. Somos hijos de Adán y Eva y estamos en el mundo con el resto de la gente que no conoce a Jesucristo y que no saben qué pintan en el mundo. ¿Qué sabemos los laicos? Sabemos por qué estamos en el mundo. Porque nos han expulsado del paraíso. Por cierto, la hermana ayer. El laico que no conoce a Dios, no conoce a Cristo, está en el mundo y no sabe qué pinta ahí. Pues no sé, el Big Bang, el azar, aquí estamos, aprovecha lo que pueda, esto es lo que dure. Nosotros sabemos qué pintamos en el mundo, para decirle a los que no lo saben, ¿qué hacemos aquí? Estás en el mundo porque estás desterrado. Y eso significa que ese no es el lugar definitivo. Y estás para recordárselo a la gente que no lo sabe. Ese es tu lugar en el mundo. Tu lugar de laico. Porque la gente no tiene ni idea. A mí me pasa varias veces, no sé, quizás a vosotros alguna experiencia. Gente que te dice, yo no voy a tener hijos porque este mundo es una mierda. ¿Para qué voy a traer hijos al mundo? Esto es horrible. Yo he tenido varios casos de personas que me han dicho eso. ¿Y tú quieres salirte del mundo? ¿Con esa gente? ¿Que piensa así? ¿Que te lo dice? Este mundo es tan horrible que yo no quiero que un hijo mío, que pequeño, que pase por esto. Y lo que viene encima, las crisis y las cosas. ¿Me explico? El gobierno del mundo, las cosas, la familia, la empresa, el trabajo, lo que hacemos, eso es el mundo. Un ejemplo muy claro y muy tonto. Los rezos, los laudes, las vísperas. A mí me pasa muchas veces que intento rezar laudes, vísperas completas, horas y tal, ir a misa a diario, y no llego. Y estoy nervioso. A lo mejor lo consigo 3 o 4 días. Luego no puedo, la vida, las cosas, el laico no puede. Y eso que no estoy casado, vivo solo. No puedo, no llego. A los laicos nos pasa esto de continuo. Pues claro que te pasa eso. Es que esa no es para ti. No puedes hacer una réplica de las horas litúrgicas. Ese no es tu sitio. Eso no son tus horas. Cuidado que antes decía, voy a poner foco, lupa para resaltar más. Pero creo que me entendéis. Claro que hay que rezar. Laudes, vísperas cuando se puede. Los laicos también tenemos momentos. Los niños se marchan, crecen, nos quedamos solos, ¿verdad? Nos quedamos mayores. Personas mayores que son viudas, viudos, lo que sea. Gente que es soltera. Cada uno tendrá que ver su lugar, su momento y sus etapas en la vida como laico. Cuando hay niños y tal, por supuesto, sus maitines es que el niño llora y hay que levantarse por la noche. Son sus horas intermedias, son su ruptura de la noche. Hermana, ¿verdad? Justo, uno rompe la noche. ¿Cómo rompe la noche el laico? Pues ya te enterarás. Es así. Es así. Por eso a veces nos confundimos. ¿Y por qué? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y yo quiero estar en la orden y rezar y sus cosas, y qué bonito, y qué fin de semana más maravilloso. Quiero replicar esto en mi casa, que no te funciona. 4 o 5 días, unos meses, luego estás intranquilo, estás pensando en la compra, está que te llaman, está el niño, o rezas y tal, marido a la mujer, ¿y qué haces ahí? Por favor, hay que poner cosas. Estoy rezando 10 minutos, déjame en paz. No, esa es la casa, esos son los laicos. Creo que me explico, ¿verdad? El niño le llama el mundo. Y desde pequeño los laicos nos llaman el mundo. Los niños pequeños saben lo que quieren ser de mayores. Van cambiando, pero ya lo saben. Incluso hay niños que ya saben que se van a casar y no tengan tantos niños, sobre todo las niñas. Tantas niñas, no sé qué y tal, tal y tal. Los niños van a hacer tal cosa y tal otra. El mundo llama. El mundo nos llama. Claro que nos llama. ¿Por qué llama al mundo? Dice San Pablo en los Romanos. La creación entera lanza un gemido universal y anda toda ella con dolores de parto. ¿Por qué llama al mundo? Porque el mundo está rabiando y está llamando con un gemido, con dolores de parto, hasta el momento presente. Y seguimos leyendo a San Pablo en los Romanos y habla de la filiación divina. El mundo quiere ser empujado hacia el Apocalipsis, hacia la Nueva Jerusalén.
Esa creación dolida, enferma, inacabada, que espera ser bendecida como en el Génesis. Y por eso estamos los laicos. Según los parámetros del mundo, porque el mundo llama. Claro que te llama. Los sacerdotes, la tribu de Leví. Se hizo el reparto, la tribu de Israel. Para ti esto, para ti esto, para ti esto, para ti esto. Para ti, Óscar, nada. Tu heredad, tu lote, las consagradas, tu lote, tu heredad es el Señor. ¿Cómo? Sí, tú no tienes nada. Tu heredad es el Señor. Es un sacerdote. Es una consagrada. Los consejos evangélicos. A los demás nos ha tocado un pedazo de tierra. El mundo, sus cosas, la crisis, el paro, lo que sea, donde estemos. Claro. Tu lugar no es el templo. Tu lugar no es el templo. Tu lugar es ahí fuera. Con tus momentos en el templo, por supuesto. El templo lo que marca es un lugar ordenado. Un cosmos, algo ordenado. ¿Verdad? Esos son los ritmos del templo, de liturgia de las horas. ¿Cuáles son los tiempos entonces de los laicos? Pues los tiempos según el mundo. Decía antes, el Génesis, vete al Génesis, que es tu libro de los laicos. Te daré 2 luminarias, el sol en el día, la luna y las estrellas en la noche. Tú estás pendiente de los tiempos según la liturgia de las horas. No. Los consagrados, el sacerdocio, el laico, sus tiempos lo marca el día y la noche. Cuando sales de casa y cuando vuelves de noche a casa. Es que no da tiempo a hacer nada. ¿Cómo que no? ¿Y qué has hecho en el transcurso del día? Te daré 2 luminarias que marcarán el día y la noche. Esos son tus ritmos de laico. De sol a sol, decimos. Jesucristo sacerdote y rey. La parte sacerdotal, la parte de rey. Jesucristo no dijo, alegraos, que ha llegado el templo de Dios. No dijo eso. Ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios. Nunca dice, ha llegado el templo de Dios. Está en la parte de la realeza, en la parte del mundo, en la parte de la creación. Está ahí. Pero Génesis también dice, hablando de las luminarias, que decía yo los tiempos, el sol, la luna, los astros, no son dioses. Y recordarás que yo, tu Dios, las he creado. Por eso tendrás 6 días de trabajo. Y también te acordarás que hay un 7º día dedicado al Señor. Todos dedicados al Señor. Con este día 7º recordarás que tu vida de continuo, de laico, es dedicada al Señor. Pero en las faenas, en la obediencia según el mundo. Vuelvo a lo que decía antes. Porque el mundo ahí fuera que no conoce a Dios, no piensa que hay domingo. En el sentido, entendeme, teológico. Jesucristo es el domingo. Sin ocaso. Que están esperando que llegue el viernes para irse de juerga, de borrachera, de lo que sea. La vida empieza, estoy libre. El mundo espera el viernes. ¿Qué tendríamos que esperar los cristianos? El domingo, que es el que marca la clave de todo mi lunes y mi martes y mi jueves, mis días, en los cuales estoy de sol a sol, con mis cosas del mundo, en la obediencia del mundo, según la forma del mundo. Y yo muestro lo apocalíptico que decía antes, el cielo nuevo y la tierra nueva, la Jerusalén celeste. Por eso el Concilio Vaticano II, los laicos especialmente, están allí donde el orden sacerdotal, la jerarquía, los consagrados, según qué caso, ¿verdad? Por eso intento hacer fuertemente la distinción, ¿verdad? Aunque hay muchos matices, también en el mundo de las religiosas, ¿verdad? Con muchos matices en el mundo, por supuesto, también, ¿de acuerdo? Están allí
donde, efectivamente, otros no pueden llegar. Y hay que estar por la consistencia propia que tiene el laico como bautizado. ¿De acuerdo? El laico dominico tiene una doble llamada, la del mundo, la del laico, y la llamada de la orden de predicadores como laico en el mundo. Pero lo principal es lo laical, decía Oscar. Otra cosa es que como miembro de la orden de predicadores, de vez en cuando, que tus labios pronuncien una palabra que a los laicos nos cuesta mucho pronunciar en los mundos que corren. ¿Qué palabra es? Esa palabra es Jesucristo. Es que yo soy cristiano. No solamente cómo vives, cómo te comportas, efectivamente, tu testimonio de vida, sino también, efectivamente, que yo soy cristiano. Yo esto no. Yo creo en Jesucristo. Los 30 años de Jesús, ¿verdad? Primeros en el taller. Años también de redención. Por eso los laicos estudiamos el mundo, en la ciencia, lo mejoramos con la técnica, la medicina, las actividades empresariales, buscamos su sentido con la filosofía, lo hermoseamos con el arte, con la literatura, con la música, creamos formas administrativas y legales para organizarnos mejor, nos dedicamos al sustento para que haya comida para todos. Esos son nuestros cometidos en el mundo, especialmente en el mundo, fundamentalmente en el mundo. La mayoría de los laicos, sobre todo en el mundo. Y acabo con esto. Un problema de los laicos muy serio. Muy serio. A ver. Esto le pasa a las personas que ya tienen su casa, una familia, sus cosas. Hombre, claro, yo me debo a mi familia. El trabajo, claro que si las cosas están mal, pero tengo una mujer, un marido, unos hijos. Te vuelve el conservador. ¿Verdad? Te vuelve conservador, ya no arriesgas tanto. Un poco, pues, las cosas pueden enturbiarse con ciertos momentos. Claro. Lo dice San Pablo a los Corintios, primera carta. El casado se preocupa por las cosas del mundo, cómo agradará a la mujer, y anda dividido. No vale para todo, ¿eh? La mujer dice lo mismo, se preocupa por las cosas del mundo, cómo agradará al marido, y anda dividido. Es una sensación que todos los laicos tenemos, andamos divididos. Claro que sí. Y esta es también la trampa, y perdóname que diga esto, que es un poco serio, fuerte, ¿de acuerdo?, de los laicos. No, bueno, claro, yo soy laico, tal, no sé qué, ciertas cosas, no. Pues hermano, hermana, ciertas cosas, sí. Porque un laico, un cristiano, por ciertas cosas, en la empresa no pasa. En la vida no pasa. En el mundo, por ahí no. En las relaciones civiles y económicas. ¿De acuerdo? Desde el inicio del cristianismo tenemos lo martirial. Y no solamente sacerdotes, presbíteros, obispos, desde el principio laicos también. Niñas jóvenes, chicos jóvenes, hombres, familias enteras, mártires. Ayer Salus hacía mención en las vísperas, ¿verdad? Los mártires cristianos. Esos son los de por ahí, de otra época. Esos de hoy. El laico tiene que recordar que por encima de todo es un cristiano. Y por encima de todo está Dios. Y cuidado con la familia, que a veces eso nos hace, no, yo aquí, esto ya, no, está mi familia, tengo que pensar, uy, la empresa, no, estoy tal, no, es que claro, yo pues me debo. Cuidado con eso. Eso es fundamental. Y hay que tenerlo muy claro con el dinero, con la empresa, con los negocios que hacemos, los proyectos que a veces hacemos, firmamos. Porque eso es nuestro testimonio en el mundo. Nuestro testimonio en el mundo. Y esa es la forma como damos los laicos testimonio a la gente que como no conoce nada, o piensa que lo que hay es lo que ve, lo que toca, lo que siente, dice, bueno, pero déjate y tal, ¿pero qué me cuentas?
Tu testimonio es ese. Porque el cristiano no nos comportamos iguales, no deberemos comportarnos igual en la cola del paro o en la crisis que uno que no cree en Dios. O cuando un laico se arruina en un negocio, su desesperación no tiene que ser la misma que la desesperación del que no piensa que hay más que eso. Un cristiano se arruina de otro modo. Se arruina con el sufrimiento, pero diciendo, mi Padre proveerá. Ese es el testimonio en el mundo, según el mundo. Porque sabes que hay un domingo y que no solamente son 6 días, sino que está Jesucristo, que es tu Padre. Y estando en el mundo, ayudas al que está desesperado. Con las mismas cosas que le pasan a él, las enfermedades, la crisis, los negocios que se hunden, la familia que es un desastre, lo que sea, no es como tú querías. Ese es tu testimonio en el mundo, tu obediencia según el mundo. Muchas gracias y hasta aquí. Bueno, yo voy a hablar de un tema un poco, por lo menos de mi experiencia personal, lo peor que puede pasar, ¿no?, a una persona. Bueno, de la libertad en la guerra a la libertad en la sociedad española. Nací hace más de 32 años en un estado comunista llamado Yugoslavia, que se podía llamar de todo menos libre. Allí, bajo el comunismo yugoslavo, en mis primeros años en la juventud comunista, me enseñaron qué es la libertad y cómo se vive en su ausencia. Allí donde, según el gobierno, todos éramos iguales y donde todo era de todos y para todos. Pude comprobar que algunos tienen más libertades que otros, especialmente los más poderosos, que en mi realidad eran los que tenían carnet del partido, el carnet rojo. Así, en una dictadura, en una paz frágil, con los ojos de un niño, viví mis primeros años de vida. Me acuerdo de una frase que leí al principio del conflicto balcánico, 2 años después de entrar en la juventud comunista, en el año 1989, de uno de los fundadores del subpensamiento filosófico, Friedrich Engels, que decía: cuando sea posible hablar de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Y justamente, algunos meses después pasó exactamente esto, y empezó algo que me quita las ganas de hablar hoy sobre la libertad, y al mismo tiempo me invita y me da fuerza a leer estas palabras, donde la libertad se escribe con mayúsculas y minúsculas, donde la libertad es todo y no es nada, donde la libertad es la vida y la muerte, donde la libertad es el sonido de bombas y el silencio del hambre, empezó la guerra. Este silencio a la espera de la libertad, silencio y sufrimiento de niño, lágrimas de tantas familias que se han quedado en un instante sin todo, con nada, gritos de una madre que ha perdido su marido y sus hijos por culpa de políticos irresponsables y de sus generales. En nuestra realidad teológica, solo puedo comparar esas vivencias con la pasión de Cristo. Y profundizando en mi interior, me viene a la mente el testimonio de Ana Abrikosova, la última laica dominica de la Unión Soviética, perseguida y encarcelada por declarar y practicar libremente su fe católica y llevar a cabo su misión dominicana. Arrestada por la policía soviética en los años 20 y 30 del siglo pasado. Describe de modo admirable el momento que precede al grito del Cristo que se siente solo y abandonado en la cruz. Todo calla. Por lo bajo, las criaturas se agitan y hacen ruido, pero no le escogen a él. La criatura tiene necesidad de Dios, quiere a Dios, pero Dios calla. Antes siempre le oía, ahora ya no lo oye. Antes Dios siempre le respondía, ahora ya no le responde. Ese es el silencio que yo escuchaba en la guerra entre los bombardeos.
buscando la libertad política, ni los políticos ni la comunidad internacional escucharon el grito de Dios, ni el de los inocentes. Aún hoy, nosotros mismos seguimos sin escuchar muchos gritos que se siguen lanzando. No éramos capaces de ver la verdadera libertad deliberada y salvadora. Nosotros, primero niños y luego adolescentes, sentimos durante estos años lo que yo creo que debió sentir Jesús durante la pasión. Gritamos y nadie nos oía. Lloramos y el consuelo que recibíamos no nos consolaba. Hemos rezado, obtenido como respuesta el silencio. La respuesta que buscábamos estaba en la cruz en el Viernes Santo. Aunque personalmente he necesitado muchos años para poder asimilar todo lo que viví y llegar a comprender que el misterio de la libertad se encuentra solo en Jesús. En nuestra guerra, supongo que como en todas las guerras, hubo de todo. Iglesias quemadas, armas bendecidas por sacerdotes, soldados muertos, mujeres violadas, casas destruidas, vidas destrozadas, y todo en el nombre de la libertad, e incluso invocando el nombre de Dios. Los serbios son ortodoxos y los bosnios son musulmanes, y nosotros croatas católicos. Mientras a nosotros nos mataban, el mundo y Europa miraban sin ver, discutían, dialogaban y daban conferencias sobre la libertad, la paz y la reconciliación. Escribían decenas de artículos sobre la guerra de los Balcanes, mientras nosotros esperábamos libertad entre bombardeos. Por desgracia, mientras leo estas palabras, algo similar pasa en Siria e Irak, lo que me hace pensar que no hemos aprendido nada. Es muy triste saber que los medios de comunicación se ocupan de estos temas solamente cuando les interesa, de forma parcial e interesada. Hay veces que, ejerciendo mi libertad, me indigno y me revuelvo. Me acuerdo de una concentración en la Puerta del Sol, en Madrid. Nosotros vivimos cerca y es un lugar de paso, en la que había un grupo de personas llorando por la vida de Excalibur, el perro sacrificado de la enfermera con ébola. Mientras ellos lloraban por el perro, miles de personas todos los días morían por ébola, sida, malnutrición, o en esa gran tumba azul en la que se ha convertido el mar Mediterráneo. Morían ese día y siguen muriendo hoy de fastidios o buscando una vida mejor y pierden lo único que tienen, sus propias vidas, buscando la libertad, luchando por ella, intentando romper las cadenas de la pobreza que les oprime. Volviendo a mi experiencia personal y para aterrizar en la orden, durante la guerra recibimos un apoyo incondicional de toda la orden. Los frailes y las hermanas se hicieron pueblo. Varios conventos fueron bombardeados, especialmente en Dubrovnik. Es curioso que el lema de su antigua república era Libertas, la libertad. Los frailes y las hermanas quedaron a nuestro lado durante los peores ataques y bombardeos. Ayudaban con lo que tenían, dando el agua de sus claustros. Los pozos volvieron a funcionar ante la falta de suministro. Comida, ropa, consolando y rezando con la gente. Me acuerdo que después de casi 2 años sin dulces, el primer chocolate que comí me lo dio una hermana dominica. Una vez más, siguiendo el ejemplo de Domingo, las vidas de muchos de nuestros hermanos y hermanas fue luz en una situación de oscuridad. La guerra, gracias a Dios, terminó. Mi vida continuó y terminé en el lugar más inesperado. Dios te manda donde menos te lo esperas y a mí me mandó en España, a la tierra de Santo Domingo. Otra cultura, otra lengua, otra historia, otra sociedad y otra libertad
y otras opresiones. Desde aquí, quiero responder a la pregunta: ¿qué significa la tradición de la libertad de la orden en el mundo? Como laico dominico, ¿qué puedo decir de la libertad aquí en España? El mundo actual es del hombre y para el hombre. Partiendo de esta premisa indiscutible, en nuestra sociedad deberíamos concluir, como consecuencia lógica, el respeto y salvaguarda de los valores humanos como paradigma. Sin embargo, no es siempre así. Hoy se habla más que nunca de los derechos humanos. Se prepugna el respeto a la persona y ciertamente se han hecho y se están haciendo progresos notables en este sentido. Pero con frecuencia, al hablar de derechos, se olvida la palabra libertad. Quiero dividir esta ponencia sobre la libertad en la sociedad española en 3 campos diferentes, pero mutuamente conectados, que tienen que ver con las 3 dimensiones de la ética. El gran reto de la ética es conseguir que se construyan espacios de desarrollo personal para todos, y en este reto encontramos la universalidad de la orden y su carisma siempre actual y moderno. Hoy más que nunca es necesario que la ética manifieste su dimensión profética, denunciando la falta de libertades que crean dinámicas intolerables e esclavizadas en un mundo, por lo menos formalmente, es decir, en el papel, civilizado y democrático. No se puede olvidar que una dimensión importante de la ética es dimensión utópica, es decir, su capacidad para señalar vías alternativas ante una realidad que éticamente se presenta como opaca y llevar la esperanza a la gente que han sufrido o sufren la falta de la libertad. La primera dimensión ética de la libertad sobre la que quiero hablar es la relación del sujeto consigo mismo y experimenta la obligación de amarse a sí mismo, de amarnos a nosotros mismos como condición previa de amar al prójimo. ¿Cómo usamos la libertad cuando nos referimos a nosotros mismos? Lo más curioso es cómo nuestros actos y decisiones libres forman nuestra personalidad. Aplicándolo desde el punto de vista del laico dominico, puedo decir que es algo fundamental. No se puede dar lo que no tienes tú personalmente. No puedes hablar de libertad, predicar la libertad, si tú personalmente no la experimentas. Lo primero que tenemos que hacer cada uno es cumplir con los deberes cotidianos. Y con deberes cotidianos, a que deberían serlo, me refiero a los deberes dominicanos, no a los otros que son muchos y variados. Esto me refiero en la formación permanente, vida espiritual y sacramental, vida fraternal y familiar. Y al final, que muchas veces se nos olvida, somos personas libres. Un laico, un fraile, una hermana, una monja, y que hemos de conocer es nuestra identidad personal. Respetarnos a nosotros mismos para poder dar todo lo que tenemos a los demás. Más aún en estos tiempos en los que nuestra manera de vivir es extraña para la mayoría de la gente, en nuestro caso, cuando nuestra libertad se ve agobiada y limitada por las influencias externas que muchas veces no nos dejan respirar. Solo teniendo claro quiénes somos y qué nos mueve, podemos ofrecer un testimonio libre y coherente. ¿Y dónde se consigue esa libertad y esta coherencia? En el diálogo con Dios, en la propia conciencia. El Papa Francisco ha llegado a decir que si un cristiano no sabe hablar con Dios, no sabe escuchar a Dios en su propia conciencia, no es libre. Así llegamos hasta la segunda dimensión ética de la libertad. Ama libremente a tu prójimo. En las palabras del Papa Benedicto XVI, la libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado y por tanto
es limitada a ella misma. Solo podemos poseerla como libertad compartida, en la comunión de las libertades. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos como debemos, unos con otros y unos para otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi uso de la libertad no es propio mío, porque afecta a otras personas. Nosotros nos hemos educado dentro de una cultura y religión gracias a otras personas, y esto nos ha hecho personas con la capacidad de tomar una decisión libre. Ser libre y luego responsable se aprende en una convivencia profunda y real con otras personas. Muchas veces nuestra libertad se ve limitada por la libertad de los demás. Debe enfocarse en el bien de los demás. Si mi libertad invade las libertades ajenas, no es libertad, es libertinaje. Y esa libertad ajena me limita no solamente en cuanto a las consecuencias que mis actos pueden tener hoy y ahora, sino las consecuencias que tendrán en un futuro, en las futuras generaciones. Desde nuestra libertad somos responsables de los demás en una interrelación de actos libres y donde debo respetar la libertad de cada persona, porque en su esencia la libertad es la facultad de obrar el bien y respetar al otro, o como ha dicho Padre Lacordaire, la libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás. Esto quiere decir que no tenemos la libertad para hacer todo lo que deseemos, sino que debemos actuar con un sentido de la responsabilidad. Si nos olvidamos de la responsabilidad, surge el peligro de considerarnos autosuficientes en nuestra propia realidad y considerar nuestros deseos un absoluto en nuestra relación con el prójimo. Este es el egoísmo que surge al pensar solo en nosotros, en nuestra satisfacción personal, sin importarnos nada más. El Papa Francisco ha dicho que Jesús no quiere cristianos egoístas, que sigan el propio yo, que no hablan con Dios, ni cristianos débiles, cristianos que no tienen voluntad, cristianos a control remoto, incapaces de creatividad, que buscan siempre conectarse con la voluntad de otro y no son libres. Jesús nos quiere libres. Y la última dimensión ética de la libertad es hacia Dios. Una de las características principales de esta dimensión es establecer una relación entre hombre y Dios basada en la libertad. Nosotros somos libres porque hemos sido creados libres. Y esta libertad es una opción por el amor. Nosotros hemos elegido libremente seguir la carisma del domingo. Una de las cosas que nos une a todos aquí es, aunque de forma diferente, cada uno a su manera busca a Dios, siguiendo los pasos de Santo Domingo. Nos hemos enamorado de la manera de buscar a Dios, de un hombre que desde aquí, desde Caleruega, empezó su búsqueda de veritas, de la verdad. En esta relación del hombre hacia Dios, el hombre se sale de sí mismo. Esto es una descentralización personal, porque para nosotros como cristianos no es solo el humanismo lo que constituye mi yo, sino es el Dios quien constituye mi yo, del mismo modo que Dios se encarnó en este mundo y se entregó por y para nuestra salvación. Este camino nos obliga a vivir de una determinada manera en esta sociedad, sin rehuir el sufrimiento, sino identificándonos con la cruz de Jesús. Una cruz que es camino de la vida, una cruz vista desde la perspectiva de la vida, que es menos cruz, pero no deja de ser. Desde la libertad de Dios, que aceptó libremente su sacrificio por nosotros, y nosotros libremente ponemos en nuestra vida al servicio de Dios, de un Dios que es amor, y así nuestra libertad humana
empieza a participación de la libertad divina. El acto más grande de libertad humana es decidirse por Cristo, con lo que ello implica vivir en Él y con Él, como hizo nuestro Padre Domingo. Nosotros somos hijos. Vivimos en un tiempo turbulento para la libertad, especialmente para la libertad religiosa. Un tiempo en el que su forma de vivir sigue siendo fuerte de riqueza y nos sigue enseñando que la verdadera libertad es la que brota de Dios. Quiero terminar esta ponencia repitiendo que estamos llamados a una libertad activa, una libertad soñada, una libertad plena, que es un don de Dios, el don más alto del amor y el que más nos obliga como laicos dominicos y como miembros de la familia dominicana a hacer brillar la presencia de Cristo en el corazón de la humanidad. Cuando esta acción se convierta en realidad, será como un sueño hecho realidad, o en las palabras de Martin Luther King, que terminó su famoso discurso, I have a dream, tengo un sueño así. Cuando dejemos a la libertad resonar, cuando la dejemos resonar desde todos los pueblos y desde todas las aldeas, desde cada estado y desde cada ciudad, haremos que se acerque el día en que todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos, católicos y protestantes, podrán ir de la mano y cantar la letra del viejo canto negro espiritual. Al fin libres, Dios Todopoderoso, gracias, al fin somos libres. Yo creo que estoy aquí, como decía Javi ayer, por el coeficiente de género. Pero es curioso porque normalmente los laicos dominicas somos más laicas dominicas. Suele haber más mujeres en las fraternidades, o por lo menos en la nuestra, que solo tenemos un hombre. Por cierto que no tenemos asistente, somos una fraternidad un poco atípica. Lo buscamos. Bueno, yo voy a hablar desde mi realidad de mujer, mi realidad de recién casada, mi realidad de trabajadora con unos horarios que a veces hacen que llegue a casa a las 10 de la noche, mi realidad de joven, que ya voy siendo menos joven, y por supuesto mi realidad de laica dominica. Decía antes Óscar que nos han salido los dientes. Para mí el Olivar es como mi segunda casa y mi identidad dominicana es casi como mi tercer apellido, o sea, no sé ser de otra manera, y ese ser que llevo, lo llevo allá donde voy, para bien o para mal. Bueno, para mí la libertad con mayúsculas se entiende en clave de amor. La libertad cristiana entendida como liberación en y desde el Espíritu de Jesús. Y por lo tanto, como Maro ha enfocado, tiene una vertiente claramente relacional. No puedo entender la libertad encerrado uno en una habitación consigo mismo solamente. Siempre eres libre en relación a Dios, a ti mismo, a los demás. La libertad dominicana y cristiana tiene un contenido y una capacidad identitaria. Identifica a una persona con un proyecto de vida y le exige una opción clara, radical, frente al compromiso que está dispuesto a asumir. Es decir, no se es, o yo entiendo que no se es verdaderamente libre si no se es coherente y responsable. Y cuanto más te dices sí a ese proyecto y cuanto más te involucras, más libre eres. Nuestros modelos de libertad son Jesús y Domingo, y es muy curioso que en ellos el ser y el actuar va unido, ¿no? Tiene una coherencia total, y yo creo que ahí está la fuente de su verdadera libertad. Ambos tienen un rasgo común que para mí también es fundamental, que es la misericordia. Misericordia etimológicamente significa vivir con el corazón volcado hacia la miseria. Vivir con el corazón volcado. Una libertad dominicana que se olvide de la misericordia. Nosotros en nuestro día a día, si nos olvidamos de la misericordia, yo creo que no estamos siendo libres y probablemente estaremos siendo poco dominicanos.
La libertad desde el punto de vista relacional, del que empezaba a hablar un poquito antes, tiene tres vertientes. Una libertad, es decir, una libertad, el estar libre de coacciones, el poder actuar como quieras, podemos actuar sin condicionamientos externos, entre paréntesis, hacer lo que nos dé la gana. Que se va planificando en un paso más una libertad para actuar en un proyecto, para ir más allá, teniendo una finalidad, una libertad para ser únicos, libertad para crear, libertad para con un fin. Y ya su planificación sería una libertad en la auténtica libertad, la que nos permite sentirnos libres y coherentes con independencia de la situación en la que nos encontremos o de los condicionamientos externos que tengamos. Es decir, tú puedes sentirte libre a pesar de que externamente a tu alrededor estés absolutamente condicionado. Esa sería la libertad plena, la libertad en. A pesar de lo dicho, nuestros condicionantes, trabajos, familias, nietos, achaques, maridos, nos limitan. La situación social, la situación económica. Nosotros no somos libres porque seguimos a Jesús. La libertad es consustancial a nosotros. Nosotros somos libres para poder seguir a Jesús. No sé si se ha entendido la diferencia. No somos libres porque seguimos a Jesús, somos libres para poder seguir a Jesús y a Domingo. Y ese seguimiento es el que implica el compromiso de nuestra propia libertad con el hermano. Nuestra libertad es la potencialidad que tenemos para poder llegar a ser en plenitud. El problema viene en que muchas veces confundimos ese ser libres con hacer cosas. Cuando uno es libre, le pueden arrebatar todo, puede ser capaz de no hacer cosas, pero sigue siendo libre. La última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esa frase es de Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración nazis, y hablaba de cómo había presos que se consolaban unos a otros, cómo estando en una situación de absoluto control exterior, ellos eran libres, porque se sentían libres. No eran libres para hacer según qué cosas, pero esa libertad, como parte de su ser, era inaprensible por la gente que los rodeaba. En Domingo y en Jesús no encontramos esas dicotomías de las que yo hablaba antes entre el ser y el actuar. Nosotros, como no somos ni Domingo ni Jesús, pues sí que las tenemos. Yo soy laica dominica, es lo que soy, es mi ser, pero a veces, pues no sé si mi actuar es el actuar coherente de una verdadera laica dominica. Y yo creo que esa pregunta nos lo podemos hacer todos nosotros. Yo soy fraile, yo soy monja, yo soy médico, yo soy profesor, es lo que eres, pero actúa siempre con la coherencia que implicaría que ese ser consustancial que Dios te ha dado y esa capacidad de actuación esté en relación. Y ahí es donde aparece, yo creo, nuestra falta de libertad. Mi libertad se hace completa cuando mi ser y mi actuar se acercan. El problema es que mi actuar está condicionado por mi vida. Mi libertad quiere hacerse y se va planificando poco a poco, pero mi libertad en ese hacerse se encuentra con mi horario, se encuentra con mi sueldo, se encuentra con que a veces no sé discernir qué es lo realmente importante y caemos todos en trampas que nos arrebatan horas de tiempo que podríamos emplear en otras cosas y nos vemos delante de la tele o manteniendo conversaciones de teléfono de 1 hora que no llegan a ningún lado y ese tiempo se pierde. La libertad de Domingo y la libertad de Jesús, por su coherencia entre el ser y el actuar, se autodota de autoridad y ese ser y actuar también viene dado en coherencia porque han superado las tentaciones que se les han puesto delante. Jesús superó las tentaciones del desierto, Domingo venció sus propias limitaciones dando siempre un paso más allá. La libertad se construye haciéndose. Es en ese trabajo diario siendo conscientes o intentándolo
de que tenemos que romper con creencias naturales y esforzarnos por llegar a ser más libres, teniendo esa libertad utópica que nos mueve. Nunca llegaremos a ser libres del todo, pero sí que podemos avanzar en ese camino. Nuestra libertad, además, yo creo que tiene que tener un contenido profético. Es decir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas, incluso en nuestras conversaciones, tenemos que ser capaces de contagiar ese sentido de libertad. Claro, el decir una palabra, lo que decía antes Vicente, de que es difícil decir Jesucristo, si dices domingo ya ni se enteran de lo que estás hablando. Decir ese tipo de palabra puede generar conflictos en según qué ambientes o en según qué decisiones de empresa. Pero cada uno tiene el ámbito vital que tiene. Nosotros no vivimos 24 horas al día en un monasterio, ni vivimos 8 o 12 o las que sean en un convento. Vivimos en nuestra casa, con nuestra familia y en nuestros trabajos. Nuestra familia, supongo que todos saben si somos más o menos creyentes y cómo vivimos, pero en los trabajos a lo mejor no. O sí, depende de lo que vayamos haciendo nosotros con nuestra vida. En mi caso, mis ámbitos vitales pues son un recién estrenado matrimonio, un trabajo en el que dedico muchas horas y una comunidad de referencia dominicana. Yo creo que para ser más libres, os voy a dar así 3 clavecitas pequeñas, porque todos lleváis casados más tiempo que nosotros, con lo cual a ver quién abre la boca. Una cosa para mí muy importante como pareja, desde siempre, es que en nuestra pareja nunca hemos sido 2, siempre hemos sido 3. Y eso marca la diferencia, porque puedes compartir tu vida, porque la fe para mí es mi vida. Y eso nos fortalece y nos ayuda mucho. También hay que asumirlo los dos, es decir, si yo no sé cómo lo harán, si lo hacen las personas que su pareja no sea creyente, pero yo creo que a cierto nivel de compromiso es complicado encajarlo. Luego, basarnos mucho en el amor, en la escucha, en la amistad, en la confianza, en la corrección fraterna que decíamos ayer. En el trabajo yo no llevo puesta una medallita de laica dominica, pero saben que soy laica dominica. Lo saben porque, bueno, pues mi jefe es creyente. Pero aún así se toman decisiones éticas que atentan un poco a veces contra esos valores que defendemos, ¿no? Y es difícil posicionarte abiertamente y decir una palabra en contra. Pero bueno, se va haciendo camino poco a poco. Ya hay cosas que no me proponen porque saben que como voy a buscarles 1000 pegas para decir que eso no es viable, se lo pasan a un compañero directamente porque no me ven con ganas de sacarlo adelante. Y en cuanto a la comunidad, a las fraternidades, pues yo creo que cada fraternidad es diferente. En Madrid ahora estamos intentando ver si nos unimos, las fraternidades de Madrid, de la provincia de España. Y lo que hemos podido comprobar en las reuniones que hemos tenido hasta ahora es que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero de largo. Pero yo creo que tenemos una cosa en común, que es la que permite que seamos capaces de hablar y de encontrar la sintonía, y es el objetivo. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es la predicación. Y si todos queremos el bien por ese objetivo, seremos capaces de hablar, de encontrar la forma, que al final es secundaria, porque lo importante lo tenemos, que es saber dónde vamos y qué queremos hacer. Yo, en general, creo que hay que ser optimistas, que está claro que nos falta mucho en el proceso, que no somos laicos perfectos, tampoco son frailes perfectos, ni monjas perfectas. Estamos construyéndonos y llevamos 800 años construyéndonos, y ojalá dentro de 1300 estén y digan, Dios mío, aquellos, ¿qué hacían? Quiero decir que no hay que perder la perspectiva. Y para terminar, decir que he estado mirándome nuestros estatutos, que los tenemos. No aparece mucho sobre la obediencia,
pero sí que aparece claramente, y lo voy a leer: siendo la misión de la predicación la razón de ser de la vida dominicana, se convierte este aspecto en la verdadera medida de nuestra fidelidad a la promesa realizada. Es decir, la predicación y lo que hagamos por ella es la medida de nuestra obediencia y es la medida de nuestra libertad. Y para terminar, yo no voy a hablar de Gálatas, yo voy a Corintios. Y Corintios 2 dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pues que nosotros seamos capaces de llevar esa libertad allá donde nos movamos, que afortunadamente son muchos sitios. Y ya está.